Zanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa. Buenas noches, bienvenidos un viernes más a Fondo en 101 Televisión. La semana pasada iniciamos aquí un ciclo de entrevistas y análisis sobre el proceso preelectoral en el que nos encontramos, con el horizonte en ese 28 de mayo en el que se celebrarán las elecciones municipales y en el que está en juego las alcaldías de los 31 municipios de la comarca de la Axarquía. Empezamos este ciclo con el secretario provincial del Partido Socialista, Daniel Pérez, y hoy nos acompaña el coordinador provincial de Izquierda Unida, Guzmán Ahumada. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Guzmán, vamos a analizar el momento político en el que nos encontramos, un momento en el que ya se van calentando motores de cara a esa cita con las urnas. Los partidos os estáis organizando para un año electoral apasionante, porque después de las municipales vendrán también las generales. Efectivamente, nos encontramos en un año electoral en el que sobre todo las direcciones provinciales tenemos el hito del 28 de mayo marcado a fuego. Son las elecciones en las cuales las direcciones provinciales tenemos que organizar las distintas candidaturas, organizar la campaña, y después de los resultados pues depende en buena manera cuál puede ser el futuro de la organización en la provincia, y la afrontamos, la verdad, que desde Izquierda Unida bien, con un trabajo previo desde justo después de las elecciones andaluzas, trabajando junto con otras organizaciones, pero también en lo interno, para a partir de ahora de febrero pues ya encarar la recta final con un plan de campaña que bueno, en las próximas semanas lo haremos público, y que en los próximos meses se implementará por lo largo y ancho de la provincia, y como no puede ser de otra manera, también por lo largo y ancho de la Axarquía. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista con Guzmán Ahumada. Antes voy a presentar al resto de componentes de la mesa, compañeros de la prensa aquí en la comarca de la Axarquía, que se suman a esta entrevista y posteriormente al análisis de la misma y de la actualidad política en nuestra comarca. María Méndez, compañera en Radio Victoria en 101 Televisión. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Muy bien, encantada de estar aquí. Paco Gálvez, Noticias 24. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme y buenas noches. Y Eugenio Cabezas, que repite, estuviste la semana pasada en la entrevista con Daniel Pérez y hoy te sumas también a esta mesa con Guzmán Ahumada. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis, buenas noches a todos. Bueno, pues Guzmán, voy a empezar con, yo creo que la pregunta que tenemos todos en nuestra cabeza cuando hablamos de Izquierda Unida y de la cita con las urnas. ¿Juntos o separados? ¿Cómo va el proceso para que los partidos a la izquierda del PSOE sean capaces de formar una coalición o una candidatura única que os haga más fuerte en cada uno de los municipios de la comarca de la Axarquía y del resto de la provincia? Bueno, Izquierda Unida se va a presentar, como siempre lo viene haciendo desde que nació Izquierda Unida, a partir del impulso del Partido Comunista, en espacios de confluencia, en espacios en los cuales hacemos un llamamiento a gente organizada o no en distintas organizaciones políticas a sumarse al espacio. Como Izquierda Unida nos presentaremos en la mayoría de municipios, sobre todo del ámbito rural, en el cual la única presencia de partidos de izquierda dentro del espacio que ocupamos es Izquierda Unida. Y después las grandes ciudades, es verdad que la fragmentación en los últimos años nos ha hecho pues llevar a cabo procesos de convergencia, de coalición con otras organizaciones políticas. Y ahí en Málaga empezamos los deberes, como he dicho antes, justo después de las elecciones andaluzas. Analizamos que no podíamos llegar tarde y mal como llegamos a las elecciones andaluzas, y que había que enfrentarse a las elecciones municipales como a través de un proceso político de fortalecimiento o de acumulación de fuerza. Y ahí pues tenemos una hoja de ruta en la que Podemos, lamentablemente, en septiembre se salió, no obstante siguen las puertas abiertas a que pueda incorporarse
en el momento que lo vea adecuado, pero otras organizaciones sí seguimos una hoja de ruta y estamos llevando a cabo el proceso de encarar a las municipales de manera conjunta. Esas organizaciones son Más País, es ECO, es Iniciativa del Pueblo Andaluz, que junto a Izquierda Unida y junto a algunas organizaciones independientes de algunos municipios, pues encaramos el 28 de mayo haciendo un llamamiento continuo que se va a mantener hasta que el plazo legal se cumpla, a que se sumen más organizaciones. Yo realmente espero que ese espacio de confluencia sea total, igual que lo fue para las andaluzas el espacio de Por Andalucía, que aglutine también a Podemos, que aglutine a Alianza Verde, incluso a otras organizaciones que pueden sumarse junto con nosotros, porque creo que tenemos muchas más cuestiones que nos unen que las que nos separan. No obstante, si otros deciden legítimamente pues no sumarse, nosotros pues enfrentaremos estas elecciones pues intentando en la provincia conseguir al menos los mismos objetivos que las anteriores. Recordar que Izquierda Unida tiene 165 concejales y concejalas en la provincia de Málaga, 12 alcaldías, 2 cogobiernos, presencia y gobiernos en las 2 mancomunidades y presencia en la Diputación de Málaga. Esos objetivos van a estar ahí y con un frente amplio, pues estamos seguros que esos objetivos los superaremos con creces. La clave en cualquier caso va a estar si llegáis a un acuerdo o no, todas esas formaciones políticas que ya estáis de acuerdo con Podemos. ¿Va a ser en el caso en el que se consiga un acuerdo global o vais a buscar el acuerdo municipio a municipio? Yo entiendo que independientemente que los municipios son los que tienen que hablar, porque estamos hablando de unas elecciones en las cuales no solo que también tenemos que ver y decidir la candidatura, quién son los que nos representan, tenemos que abordarlo como un proceso político, por lo cual los distintos acuerdos tienen que venir desde abajo, pero las direcciones provinciales tenemos que trabajar, y en eso estaba la hoja de ruta que seguimos, con la que seguimos trabajando y enfrentándonos a estas elecciones. Tenemos que trabajar en dotar a esas asambleas territoriales de las herramientas para ir de una única manera, porque no solo nos debe importar los ayuntamientos con la importancia que eso recae, pero también las diputaciones, también las mancomunidades, y eso depende de los votos en las comarcas donde no debemos dejar escapar ningún voto. María. Sí, pues yo quería preguntarle, porque hablaba José Luis de esos acuerdos globales o municipio a municipio, y por ejemplo en Rincón podrían haber optado a tener una mayor presencia Izquierda Unida con Podemos confluyendo. Ese acuerdo no se llevó a cabo en un principio. Los procesos políticos no se pueden dilatar demasiado en el tiempo. Hay municipios que necesitan de alcaldes comprometidos con lo que necesita la ciudadanía. ¿Cómo van a afrontar esas rifirrafes que hay ahora mismo entre Podemos e Izquierda Unida? Bueno, yo decir en primer lugar que no hay rifirrafe, o sea, que hay buena relación y buena sintonía. No obstante, con eso solo lo metes en la costelera y no te da en algunas ocasiones para sacar el resultado que quisiera. Nosotros, con respecto al tiempo, nosotros sabemos que no hay tiempo que perder. Por eso nuestras candidaturas tanto de Izquierda Unida como dentro del espacio están elegidas en su práctica totalidad. El plan de campaña lo estamos ultimando a diseñar y vamos a empezar el 1 de enero. Ahora bien, las puertas están abiertas. Esperamos a la incorporación de otros agentes por la importancia técnica o táctica que has mencionado, María, pero sobre todo por algo estratégico. Es decir, la cuestión no es que juntos en las últimas elecciones, por poner un ejemplo, el Rincón de la Victoria, en lugar de conseguir 3 por separado, hubiésemos conseguido 4, incluso hubiésemos estado operando por 5. Es que Salado no hubiese estado, a lo mejor, en el gobierno. Hay que tener en cuenta que la izquierda entiende sus organizaciones como una herramienta para conseguir un fin. Esto lo tenemos que hacer y la necesidad de unidad la tenemos que abordar no para asegurarme que yo voy a ser concejal, sino para asegurarme que mis políticas se van a abrir paso y, por ende, las políticas del adversario político, que en ese caso sí estamos hablando de adversario político, las políticas de derecha, nunca van a estar en los gobiernos municipales. Yo sí me gustaría hacerle una pregunta ahora que tengo
le tengo a usted aquí. ¿No le parece, o por lo menos que me diga su punto de vista, a que a nivel nacional hay un discurso, perdón, de la izquierda a la izquierda del PSOE, como decía Pepe, un discurso y luego ese mismo discurso se topa en las municipales con los problemas reales, directos de la ciudadanía? Por ejemplo, el obrero, el que tiene problemas de, no sé, limpieza, de tantas cosas que son problemas muy reales, muy directos, mejor dicho, muy directos al ciudadano, que se topan, como vimos en las elecciones anteriores municipales en Vélez Málaga, que se seguían hablando desde las elecciones municipales con temas que trascendían lo que era el municipio. Entonces, ¿no cree que incluso en las andaluzas también se han podido ver en cierta manera eso? ¿No cree que hay una distancia enorme entre lo que ha sido Izquierda Unida, ya que está usted aquí, Izquierda Unida, un partido con solera, arraigado, conocedor de los problemas de la gente, de los pueblos, cuando se traslada a nivel informativo, a nivel comunicativo del partido a otros niveles, se confunde, o el votante o el ciudadano puede estar confuso entre ese tipo de lenguaje? Pues sí, me alegra que me hagas la pregunta, porque eso es una de las claves que estamos analizando para el plan de campaña. Una de las claves va a ser dirigirnos a los vecinos y a vecinas con los problemas de la gente, intentar no confundirnos de lo que estamos hablando. Y ahora vamos a hablar el 28 de mayo de algo trascendental, que es decidir quién es tu alcalde y quién es tu alcaldesa. Y ahí va a ser muy importante el que nosotros también llevemos la iniciativa, que podamos entrar en campaña lo antes posible, porque a otros quizás, a otras organizaciones no les interesa hablar de política municipal. ¿Por qué? Porque hay otros alcaldes y alcaldesas que no gobernantes que quieren llegar al poder precisamente para dejar su cota de poder para que la hagan otros. Es decir, no quieren llegar al poder para intervenir en la vivienda, quieren llegar al poder para facilitar a que otros dirijan la política de vivienda. Y ahí va a ser muy importante el que podamos entrar pronto en campaña para intentar llevar el dinamismo. Después no es menos cierto a nivel autonómico, a nivel general, en el que es verdad que esa importancia que puede tener Izquierda Unida en el municipalismo y que es muy reconocible, y que Izquierda Unida, el municipalismo sin Izquierda Unida no se entendería, y sobre todo en provincias como esta. Es verdad que en otras elecciones, lamentablemente, nosotros intentamos hablar de las cosas del comer, y sin embargo en las elecciones andaluzas ha habido elecciones andaluzas que se habla más de Cataluña y de Puigdemont, de esto. Nosotros vamos a intentarlo. De hecho, una de las cuestiones que expuse el lunes cuando hicimos, bueno, un poco lo del reto de 2023, el lunes de la semana anterior, del reto 2023, decíamos que hace 40 años el Partido Comunista, el partido en el que yo milito dentro de Izquierda Unida, decíamos quita un cacique y pon un alcalde. Era el cartel típico, emblemático del Partido Comunista en las primeras elecciones democráticas de la democracia actual. Y nosotros ahora lo que decimos es quita un alcalde, una alcaldesa, florero, y ponga un gobernante que se preocupe de las cosas del comer. Es que tenemos, si me disculpa, sí. Es que tenemos, conocemos bien la comarca de la Axarquía, no creo que haya ningún problema. A lo largo de los años hemos visto cómo efectivamente, hablamos de Izquierda Unida porque evidentemente está usted aquí, pero que Izquierda Unida ha sido un partido con mucho arraigo en la comarca precisamente por identificar los problemas, sobre todo de los pueblos más pequeños, que suelen tener muchos más problemas, digamos, que las urbes costeras y todo esto. Los pueblos del interior, Izquierda Unida ha identificado siempre perfectamente cuáles eran los problemas y cuáles eran, en cierta medida, las soluciones que se podrían aplicar. Pero por eso le digo, como además usted mismo lo ha referido, los debates que hemos visto en la andaluza, en la autonómica, en la elección autonómica, o incluso los problemas que tratan a otros niveles, el que viva en un pueblo pequeño, que tenga sus problemas, además de años, se encontrará un poco huérfano, ¿no? El corte suyo lo voy a coger para cuando el lunes me toque nueva reunión para el plan de trabajo, porque en eso vamos. O sea,
Una de las cuestiones en la propuesta que hicimos del plan de trabajo de cara a la campaña es la propuesta por encima de la crítica, y cuando haya crítica o cuando haya propuesta no nos pongamos a analizar lo que nos preocupa a nosotros, porque en muchos casos conocemos el pormenor de cómo va una administración y tal, y nos vamos a lo mejor a criticar o a poner, y a partir de la crítica la propuesta a una lectura técnica de la cuenta general, y eso a la gente le da igual. Ahora bien, hay cuestiones que se ven en la cuenta general que sí le afectan al día a día, que sí le afectan a lo cotidiano y a lo concreto. Yo comentaba una cosa en el debate de investidura cuando tuve el honor de ser diputado provincial, que decía que los políticos teníamos que intentar arreglar las cuestiones, o sea, no vivir en una nube ni nada, pero sí arreglar las cuestiones por las cuales a los ciudadanos y a las ciudadanas le quita el sueño, le quita horas de sueño. Y yo creo que eso debería ser el objetivo, y en eso vamos a intentar estar. Y vamos a intentar entrar en campaña de esa manera. Buenas noches, Guzmán. Quería preguntarte, bueno, cómo afronta la formación con la gestión del Gobierno de la Nación, porque estáis comentando lo de la implantación de Izquierda Unida en muchos pueblos, pero hay que reconocer que a nivel nacional se produjo un fenómeno inverso, que es que Podemos fagocitó o incorporó y de hecho el ministro de Izquierda Unida es, yo creo que el ministro que menos repercusión o que menos difusión está teniendo su labor, ¿no? Porque es un ministerio un poco forzado, ¿no? El Ministerio de Consumo. ¿Y cómo crees que puede afectar esto a la hora de hacer la campaña? Es decir, pues si vienen líderes de vuestra formación, ¿cómo puede afectar? Es decir, si el votante, el vecino puede achacaros que no está viendo una gestión por parte de este gobierno de coalición en la que el partido Podemos con Izquierda Unida esté sacando cierto, porque las encuestas están ahí, ¿no? Digo, a nivel nacional. ¿Eso cómo puede afectar a las campañas en los municipios? Bueno, el resultado del gobierno es el resultado de la participación de Unidas Podemos dentro del gobierno, y Unidas Podemos es Izquierda Unida, es Podemos, es Izquierda Unida, son los comunes de Cataluña, es la Marea Galega, son todos y cada uno. Alberto Garzón efectivamente no tiene el Ministerio de Trabajo, tampoco lo tiene Podemos, lo tiene Yolanda Díaz, que es militante del Partido Comunista y propuesta de Podemos inicialmente. Pero no es menos cierto tampoco que desde el Ministerio de Consumo no se hayan hecho cuestiones importantes, sobre todo con el tema de las casas de apuestas, que creo que es un tema que nos ocupa y que le quita mucho el sueño a muchas familias cuando esa desgracia, cuando la ludopatía entra por la puerta de la casa. Nosotros reivindicaremos nuestro papel en el gobierno. Los diputados de Podemos son nuestros y los diputados de Izquierda Unida son de Podemos. Y sobre todo son de esa clase trabajadora a la cual entendemos representar. Los avances que ha habido en esta legislatura, además con una crisis o una sucesión de crisis por encima, por ella, ha demostrado en España, y de eso tenemos que sacar pecho, que hay otra forma de gobernar, hay otra forma de gestionar las crisis, y que algunas cuestiones que nos decían que no podíamos, pues se ven que se pueden hacer. Por ejemplo, limitar el precio de la electricidad, y aunque sigamos pagando una barbaridad, estar pagando o ser el país que está pagando menos de Europa. Los dirigentes de Izquierda Unida se van a pasear por la provincia en campaña como lo vienen haciendo, y además tenemos la suerte que, por ejemplo, que tenemos compañeras que viven incluso en Málaga, como puede ser Toni Morilla, que es la directora del Instituto de la Mujer, que es de la provincia, y que la tendremos más a mano para tirar y para reivindicar el papel que hacemos en el gobierno, no diciendo que es nuestro en exclusiva, digo, cuando hablemos únicamente en clave de Izquierda Unida, sino que es en común, pero en ningún momento renunciando a ninguna de las cuestiones que llevan a cabo. Porque parece paradójico, pero ahora para vender lo bueno, seguramente nos dirán no sois del gobierno, pero para reprocharnos lo malo... ¿No cree que cuando se han presentado a la andaluza dos formaciones que aglutinaban a su vez a otras dos formaciones, estamos hablando de la izquierda del PSOE, eso ha confundido
al votante, al ciudadano, hasta el extremo de que ya no sabía exactamente quién era uno y quién era otro. Y que pueda haber ahora hasta 3 formaciones, porque puede haber municipios en los que puede pudiera, haber. Efectivamente, puede haber un problema. Por eso lo que decía al principio, lo que no queremos desde Izquierda Unida es llegar tarde y mal. Queremos desde ya, con 4 meses y medio a la vista, que la marca sea reconocible, que la gente sepa claramente dónde está Izquierda Unida, pero también dónde está Más País, partido de Íñigo Errejón, dónde está Verdes Equo, dónde está Iniciativa, digo ahora mismo los que seguimos la hoja de ruta, con tiempo suficiente, donde reconozcan tanto la marca como lo que vamos a decir. Es verdad que en las elecciones andaluzas llegamos de manera atropellada. En las elecciones andaluzas hubo unidad, pues no hubo unidad a la izquierda del PSOE. A mí eso no me termina de encajar. Bueno, era para entendernos. Porque vaya. yo creo que el PSOE en muchos casos, y sobre todo cuando va en solitario, no es ni mucho menos de izquierda, o lo tenemos que ir trayendo a poco para la izquierda. Es verdad que no hubo unidad, pero es verdad que hay una organización política que es Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, sobre todo los anticapitalistas, que quizás no comparten al 100% nuestro proyecto, ni de Andalucía ni de país. Es decir, el proyecto que pueden tener los anticapitalistas se asemeja más a lo que es las CUP en Cataluña, que a lo que es Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa, tal. Pero yo me refería concretamente no a que... Pero vamos a intentar en estas elecciones, yo creo que debe ponérselo fácil a la gente. Vamos a intentar ponérselo fácil a la gente. ¿Os preocupa que el mal resultado que obtuvisteis el 9 de junio se proyecte y llegue hasta esa proyección llegue hasta el 28 de mayo, que el PP siga estando tan fuerte como estuvo en las andaluzas? Hombre, nos preocupa cómo las últimas citas electorales en Andalucía y en otras comunidades, nos preocupa el estrechamiento del espacio de la izquierda, es decir, cómo ese espacio en el que después de sobre todo el 15M y demás, pues tuvo su punto álgido, con 71 diputados, incluso con 71 diputados después de unas elecciones, unas encuestas que daban el sorpaso y demás, como vemos ahora ese espacio más estrecho. No obstante, nos enfrentamos a unas elecciones municipales en las que, aunque el clima general pueda afectar, son unas elecciones municipales que todos los partidos coincidimos que son distintas, que tiene mucho que ver el arraigo que se tenga, que tiene mucho que ver la propuesta concreta que le puedas hacer al vecino y a la vecina, que tiene mucho que ver los candidatos y candidatas que podamos presentar, y no le tememos tanto a esa circunstancia porque nos enfrentamos a unas elecciones andaluzas, a unas elecciones municipales. Y después creo que el resultado de Moreno Bonilla fue fruto de una tormenta perfecta que puede hacer que el Partido Popular se confíe. El Moreno Bonilla cogió una tormenta perfecta de un PSOE que creo que no sabía a lo que iba a jugar en la campaña, si moderado, si para atraer el voto de Ciudadanos, si un poco radical para no perder sus raíces, una izquierda que llegó tarde y mal, lo decimos nosotros, lo digo primero, ¿vale? Después lo cortamos y lo ponemos primero, nosotros, ¿también? Y después un Moreno Bonilla que con su chaqueta de moderado se hizo valedor de que la mejor manera de frenar la entrada de Vox era él. Y fue una tormenta perfecta que lo hemos visto ahora en el último Cintra. En el último Cintra ya no le da esa mayoría tan amplia, ya le da una mayoría más ajustada. Y poco a poco se está viendo lo que es el Partido Popular gobernando con el rodillo. Y yo creo que todas esas cuestiones, además del desgaste que puede haber en algunas ciudades donde está gobernando el PP, nos hacen que si hacemos una campaña bien, vamos a conseguir un resultado más que digno. Hemos hablado durante esta entrevista de las necesidades de los vecinos. Para llevar a cabo un proyecto hace falta en vuestro caso mucha coalición, mucha unidad. Y si hablamos de tantas marcas como mencionas, a la hora de tomar decisiones después se va a dilatar si hay que poner a tantas marcas de acuerdo dentro de una sola. ¿Cómo va a afectar eso a la vida de la gente cotidiana? No, pero en eso no hay problema. Izquierda Unida es un espacio de confluencia en sí. Izquierda Unida es un espacio de confluencia en sí y
en el que, por ejemplo, hemos tenido alcaldías, hablo de, por ejemplo, la de Istán, me voy a ir una más cercana a mi pueblo, en la cual había momentos en los cuales ninguno de los concejales eran militantes de Izquierda Unida. Y cada pleno, estando en el gobierno, y en cada pleno tenía que haber una asamblea en la cual se viera el orden del día, etc. Fueron uno de los mejores periodos en Istán. Para eso no hay problema, o sea, la cuestión es cómo construir el proyecto, y una vez que construimos el proyecto nos dotamos de mecanismos en los cuales, por supuesto, el ser eficaces a la hora de gobernar no va a haber ningún problema porque haya varias organizaciones. Es más, en muchas ocasiones eso es positivo. El que en una mesa se sienten 4 personas con 4 que tengan el mismo objetivo, pero con 4 puntos de vista distintos, puede hacer que ese objetivo inicial, que parece fácil y que es así, se le dé un par de retoques y cuando se haga, pues a lo mejor se haga mejor. Yo creo que la pluralidad, la diversidad nunca es negativo a la hora de tomar, de llevar a cabo el trabajo diario. Pues Guzmán Ahumada, no tenemos tiempo para seguir con más cuestiones. Hemos hecho una introducción de cómo están preparando el terreno de cara a esa cita con las urnas. Seguro que habrá ocasiones para seguir hablando, sobre todo cuando tengan más claro, ¿no? Cómo van a comparecer a esas elecciones. Bueno, claro lo tenemos. Izquierda Unida va a estar presente. Izquierda Unida o en sí misma o con otros y otras organizaciones va a ser un espacio de confluencia y sobre todo va a ofrecer a la ciudadanía un programa real para cambiar su vida o sobre todo para que tengan un ayuntamiento preocupado de lo que les preocupa a ellos y a ellas. Muchas gracias por estar en A Fondo. A todos ustedes no se vayan, vamos a hacer una pausa, enseguida vamos a analizar lo que ha dado de sí esta entrevista y cómo está la situación en el panorama político en la comarca de la Axarquía en estos últimos días con el resto de compañeros de la mesa. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa. Seguimos en A Fondo, hemos contado hoy con Guzmán Ahumada, el coordinador provincial de Izquierda Unida, y ahora vamos a seguir analizando la situación política, lo que nos ha contado Guzmán Ahumada y lo que ha dado de sí la actualidad política en la comarca de la Axarquía en los últimos días, ya con la maquinaria de la mayoría de los partidos bastante engrasada de cara a esa cita con las urnas. No sé, compañeros, qué os ha parecido lo que nos ha dicho Guzmán, lo que prácticamente queríamos saber todo y lo que seguro que quieren saber la mayoría de espectadores es qué va a pasar en cada uno de los municipios entre Izquierda Unida y Podemos, ¿no? Bueno, en un principio, cuando viene un personaje de este nivel, siempre tiende a globalizarlo porque abarca su ámbito de actuación, es muy amplio y abarca mucho más de lo que puede alcanzar una televisión, ¿no? Lo que me refiero es que hay datos muy esenciales que ya deberían estar prácticamente sobre la mesa, que son quiénes son los candidatos en los pueblos. Es que cada pueblo tiene sus propios problemas, sus propias inquietudes y sus propias preguntas y claro, él no las puede resolver todas, pero sí es evidente que ya debería saberse, porque han pasado 3 años, prácticamente 3 años y medio, y ya debería saberse todo el proceso que van a seguir. Han tenido 3 años y medio para prepararse, sobre todo, por poner un ejemplo, en Vélez Málaga, que no han gobernado, para prepararse precisamente para afrontar estas próximas elecciones. Porque además en cada uno de los municipios donde no fueron juntos hace 4 años, tienen clarísimo que fue un error y que, por ejemplo, en Vélez Málaga se quedaron fuera. En Rincón de la Victoria podrían haber tenido un resultado distinto del que tuvieron. Guzmán Ahumada hablaba antes de la representación que tienen todavía en la provincia, pero es una representación mucho menor que la que tenían en 2015. Por ejemplo, en la comarca de la Axarquía solo les queda la alcaldía de Sedella. Es que cuando el fenómeno Podemos llegaba, no se presentó a aquellas elecciones, no recuerdo el año, no se presentó a aquellas elecciones municipales, y surgieron cientos de partidos con la coletilla parecida, sumemos, ganemos, tal.
Izquierda Unida incluso sobrevivió a esa fragmentación de lo que era, lo que aquí se ha dado a llamar los partidos de izquierda, a la izquierda del PSOE. Sobrevivió a ello y sin embargo ahora se puede ver, se puede comprender, como él mismo ha reconocido, que desde diferentes instancias se tratan una serie de problemas que ahora llegan unas municipales y ahora tienen que remangarse y explicarle al ciudadano, como siempre ha hecho Izquierda Unida, identificar los problemas reales del ciudadano de a pie. Y luego, pues a otros niveles, evidentemente hay otros temas que tratar, pero el vecino de la calle tiene unos problemas, desde el empleo, su barrio que no lo barren, los arroyos que están sucios, yo qué sé, 20.000 historias que Izquierda Unida ha identificado siempre perfectamente y que todo se va diluyendo en una parafernalia de intentaremos forzar la unión de partidos con otros partidos, las confluencias y tal, y una serie de debates, como vimos en la autonómica, que al final yo creo que termina confundiendo. Que como ha dicho Guzmán, llegaron al final a última hora y atropellados. Claro. María, sí. En Rincón de la Victoria, que es donde más te mueves tú, las dos formaciones políticas tienen representación en el ayuntamiento. No sé, el clima ahora mismo, ¿cómo es? Tienen representación y por suerte, digamos, porque tienen 2 y 1, están ahí un poquito escasos y me gustaría sumarme también a la reflexión que ha hecho el compañero, porque los municipios, decía antes Guzmán, que se entienden más entre partidos, pero si luego no vemos un reflejo tampoco a nivel nacional, porque a nivel nacional es verdad que estamos viendo más erosión, luego se puede perjudicar a los problemas del día a día de los vecinos, de los municipios. Quizá ahí es donde está el problema, que en los pueblos o en los municipios están pagando la situación que tienen arriba, esa situación de ruptura que hay ahora mismo entre las ministras de Podemos, bueno, Alberto Garzón lo vemos poco, y la ministra de Trabajo, a la que, bueno, pues sobre todo porque no se sabe muy bien por dónde va a salir la ministra de Trabajo. Incluso lo que decía María, que ellos, digamos, a nivel ciudadano, pueden pelearse todo lo que quieran y discutir todo lo que quieran, pero cuando todo lo que se nos traslada a nosotros son una serie de debates, de historia y de funcionamiento de un país, que a nivel local tenemos otra serie de problemas que a veces, que es lo que le he dicho, después de estar identificando tanto tiempo los problemas de los pueblos pequeños, por ejemplo, Pepe Gámez Almáchar hizo un trabajo estupendo, o otros que ha habido aquí, y sin embargo ha llegado el momento que parece que estamos un poco huérfanos, o los pueblos están un poco huérfanos de esa precisión con la que identifican problemas y en muchos casos añadir soluciones. Yo creo que María también iba por ahí en ese caso, que no es solamente que se peleen entre ellos. No, por supuesto que no. Es decir, bueno, ya que estamos 3 personas en representación, por lo menos nos unimos de forma que podamos dar soluciones a problemas de la gente. Y con eso que hablábamos antes de la izquierda del PSOE, pues en Rincón no tiene actualmente demasiado peso. Yo al menos no lo veo. Eugenio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que él ha intentado arrimar el ascua, ¿no? Cuando le preguntaba yo precisamente por esa erosión, por esos choques que hay en el gobierno, dentro de la coalición, pues decía que la ministra de Trabajo es del Partido Comunista. En fin, todo esto yo creo que hay como un baile de siglas, de nombres también, cuando vas al terreno de cada municipio, unos personalismos, unos enfrentamientos, en fin, es como, bueno, lo que siempre se ha llamado la eterna división de la izquierda, aunque esta formación que él es el coordinador, el secretario provincial, el coordinador provincial, se llama Izquierda Unida, pero yo creo que el nombre, como siempre se ha dicho en tono un poco jocoso, Izquierda Desunida, ¿no? Porque hay esa tendencia al personalismo. El caso de Belén Málaga, el más significativo, por ir al terreno de la comarca, no nos ha dado tiempo, la verdad es que él se ha extendido mucho en la respuesta, ha ido un poco muy a la perífrasis, al nombre un poco general, a ideas más amplias, y no hemos ido al terreno, pero yendo al terreno, pues el caso de Belén Málaga, el más significativo por la dimensión del municipio, un ejemplo paradigmático de esos personalismos, de esa división que hay dentro de ese espacio de izquierda, pero hay muchos otros. El caso de Rincón, pues es llamativo que a pesar de tener esa división, sacaron representación, aunque también se ha dicho, y no es que no siempre 2 más 2 son 4, quiero decir, cuando en un municipio
se presentan listas de unidad, no siempre está asegurado que saquen un mejor resultado. Tenemos ahí el caso de Nerja, por ejemplo, donde en las elecciones de 2015, voy a hacer memoria, Izquierda Unida sacaba 3 concejales, efectivamente, y Eva Podemos sacaba un concejal, sumaron 4, y cuando fueron en confluencia en el 2019 sacaron únicamente 2 concejales. Pero también puede ser el Estoy poniendo el desgaste de ejemplo. la acción de gobierno, porque Sí, ellos sí, llegaron sí, a no, gobernar, ¿no? Por eso digo que ahí influyen otros elementos. Eva y, ¿cómo era? Eva y el otro... Eva Podemos. Eva Podemos y el otro llegaron a gobernar con el PSOE, ¿no? Sí, 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 sí. Formaron Sí, parte del gobierno, claro. Que no es solamente que eso, sino también Estoy el desgaste de la acción de gobierno que la Sí, bueno, gente... el desgaste fue para ese espacio Para porque ellos, el PSOE, para por ejemplo, mantuvo los 6 concejales y creo que incluso sumó algunos votos más de la cita de 2019 respecto a la de 2015, pero el desgaste, pues el número de votos y de concejales, a pesar de la confluencia, se lo llevó este espacio que bueno, creo que se llaman ahora Unidos Podemos, y bueno, ya anticipo que yo que vengo de Nerja, que hay de nuevo división dentro de ese ¿Va a haber espacio. 2 candidaturas? No se sabe todavía, pero es un espacio donde se ha pasado de esa unidad ahora o de nuevo a una división y aún no está claro. Imagino que está dentro de esa larga lista de municipios en los que están tratando de que haya confluencia. El caso de la capital, bueno, el caso de Vélez Málaga, en fin, todos los grandes municipios. Él sí que ha reconocido, claro, lo único que puede reconocer Izquierda Unida, que en los pequeños municipios, donde Podemos prácticamente no tiene ningún representante, ni hay nadie que se identifique con esta formación, que ciertamente hay que reconocer que, bueno, ahí están las encuestas a nivel nacional, que tiene una tendencia a un desgaste importante, pues eso, en esos municipios el espacio de la izquierda es exclusivo de Izquierda Unida y son ellos los que van a presentar seguro candidaturas. Guzmán decía una cuestión interesante. Nos achacan a nosotros lo negativo del gobierno de España, pero nadie nos reconoce lo positivo del gobierno de España. ¿Creéis que ese victimismo es real? Bueno, a ver, cuando se gobierna, se lleva los elogios de los tuyos y las críticas de los que no son Porque lo tuyos. mismo podrían decir en el PSOE. Oye, que al final los palos de lo que ocurre en Madrid nos lo están dando a nosotros. Claro, pero eso ocurre en todos los partidos que tocan poder de una manera o de otra. En la comunidad autónoma nuestra, en Andalucía, el PSOE se mantuvo mucho tiempo, una vez gobernando con el PA y otra vez gobernando con Izquierda Unida, y a los dos partidos los dejó, sobre todo al PA, los dejó prácticamente exterminados, y lo dejó, vaya, quedó prácticamente exterminado, hasta el punto de que ya no existe, y Izquierda Unida sufrió muchísimo con ese pacto de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los palos somos, digamos, la gente los que los damos, o es que una vez que están en el gobierno ellos mismos... Te los ganan, ¿no? Es que claro, es que también Bueno, hay que valorarlo de esa manera. Se suele La ley decir que en los gobiernos de coalición el partido más pequeño es el que más sufre, ¿no? El que PES sale más castigado. Y sale más castigado, y es verdad que es una norma que se puede analizar en casi todos los municipios. El caso de Nerja, bueno, ahí hubo un tripartito, y ya he puesto el ejemplo de la confluencia que no fue en 2015, sí lo fue en 2019 y no trajo mejor resultado para esta formación. Además, el caso de Nerja es muy curioso, porque después de llevar tantos años gobernando Armijo, o el Partido Popular, como queramos definirlo, tuvieron una oportunidad que además luego a la siguiente fue absolutamente borrada otra vez. Bueno, Bueno, cambió, el PP repitió. también cambió la forma de jugar sus cartas Ciudadanos. Ciudadanos en el 2015 no permitió que Armijo se hiciera con la alcaldía, y en 2019 sí. Bueno, no, en 2019 la alcaldía la consigue Armijo con mayor resultado por el apoyo de Vox. Hay que reconocer, Sí, sí, sí. Ciudadanos se abstuvo. Pero bueno, todos los ejemplos que podemos poner, pues Sí, sí. eso, en los gobiernos regionales, el Partido Andalucista, después Izquierda Unida, Ciudadanos, aunque ese no vale en la norma porque Ciudadanos gobernó con Susana Díaz y después cambió el sentido de su apoyo y apoyó al Y PP, ha terminado fagocitado también por los dos grandes y partidos. ahora sí. Bueno, por ir cerrando la situación en Izquierda Unida, Podemos y todas las fuerzas políticas que hay a la izquierda del PSOE, aunque a Guzmán no le guste esa expresión, ¿creéis que van a ir juntos a las próximas elecciones municipales, o al final va a tener más peso lo que puedan estar valorando en Madrid que lo que puedan decidir a nivel local, que en la mayoría de los casos nos consta que están más cerca que lejos, por ejemplo, en Vélez? Pero
es que ellos necesitan mucho espacio y mucho tiempo para lograr ir unidos o separados. Y el 28 de mayo hay elecciones. El problema es que es lo que yo me refiero, es que eso ya tenía que estar... Pero se sabía hace 4 años que el 28 de mayo hay elecciones. Podría haber estado resuelto, por eso es a lo que me refiero. Entonces, que ahora dicen unos más que sí, otros que no. En Vélez Málaga fue dramática esa separación o esa no unión entre Izquierda Unida y Podemos. Sobre todo que Izquierda Unida se quedara fuera de la corporación. Claro, porque había estado siempre y porque además era un partido que siempre había jugado sus cartas, que tenía un número de votantes considerable y que además despertaba una simpatía considerable también en Vélez Málaga. Y de repente se queda fuera precisamente por esa desunión. No lo sé. Yo creo que hay que esperar un poco todavía el acontecimiento, quedan todavía varios meses y casi sobre la bocina, no sé, me recuerda a lo que ocurrió en 2015 con Ciudadanos, que fue una sorpresa que se presentara a las elecciones locales, cosa que no hizo Podemos, y sacó pues bueno un resultado, el ejemplo de Nerja, donde constituyeron la lista sobre la bocina y bueno, sacaron 2 concejales que fueron decisivos para ese cambio de gobierno después de 20 años de mandato de Armijo. Un ejemplo de ello y, hombre, en el caso de Vélez, que lo hemos comentado ya también la semana pasada, creo que no pueden permitirse estas 2 formaciones, sobre todo gobernando en Madrid y con el error que ha reconocido Guzmán, que fueron las andaluzas, no ir en confluencia. Aunque hay que decir que él lo ha mencionado, la ha llamado espacio anticapitalista, la formación de Teresa, en fin, ha usado varios términos. Todavía podemos, de hecho en Nerja me cuentan que están también moviéndose. Es que han usado tantos términos en los últimos años, claro, que ya el electorado yo creo que se confunde. De hecho, ellos tenían claro en las elecciones andaluzas que el electorado se confundía y creo que fue la formación de Teresa Rodríguez la que optó por poner la cara de la candidata a la papeleta. Sí, sí, pero se llama Por Andalucía, ¿no? Sí. No, Adelante Andalucía. Adelante Andalucía. No, Adelante y luego está Por Andalucía. Por creo Andalucía que es el de era Teresa. Inma... No. Inmaculada Nieto. Inmaculada Nieto. Es el espacio de izquierda. Sí, eso es Por Andalucía. Y María, ¿qué va a pasar en Rincón? ¿Van a ir juntos o separados? Se dice, no se comenta ellos, ¿no? que no lo saben, efectivamente. No, pero Podemos está haciendo, creo que un poder por ir con Izquierda Unida y desde... Eso es lo que tengo entendido. Ahora es lo que le apuntaba antes a Guzmán y lo que decíais un poco, ¿no? Los partidos que van siempre más pequeñitos o van al anexo de son luego los que van más castigados, quizá también porque son los que facilitan al grande, voy a hacer así entre comillas, que vaya orgánico, ¿no? Funcionando de forma regular. Ahí yo creo que otro elemento añadido es esa paridad de las listas cremalleras. Entonces, por ejemplo, en el caso del Rincón hablamos de 2 formaciones cuyos líderes son mujeres, está Rocío Calderón en Izquierda Unida y Rosa Ramada en Podemos. Si ellas quieren, si se van en confluencia, una de las dos tiene que ir al número 3, cosa que supongo que pensarán que es más complicado, por lo que decía yo antes, que la suma de 2 más 2 no siempre, o 1 más 1 no siempre es 3. Ya veremos qué pasa en Izquierda Unida. Vamos a ir analizando otras cuestiones que han pasado o hemos conocido en los últimos días en este escenario de pre-campaña electoral. Por ejemplo, el sábado Por Mi Pueblo presentó 30 candidaturas para 30 municipios de la provincia de Málaga, la mitad de ellas aquí en la comarca de la Axarquía. Aspiran a ser, según dijo Abdelal Lucena, el alcalde de Benamocarrá, tercera fuerza política en la provincia. Vamos a escuchar algunas de las valoraciones que hicieron tras ese acto en la Diputación de Málaga. Por Mi Pueblo está gozando de mucho apoyo en los distintos municipios a los que nos vamos a presentar y no me cabe ninguna duda que va a jugar un papel importante en Diputación para defender los intereses de la provincia de Málaga. Hay opciones en la medida en que estamos haciendo que el proyecto sea muy cercano, un proyecto útil, un proyecto centrado en la gestión municipal y es lo que nos están pidiendo los mijeños. Por tanto, hay muchas opciones de formar parte pues, de ese proyecto que los mijeños están buscando para poder solucionar los problemas del municipio y sobre todo para afrontar el futuro con solvencia. Y hoy ponemos el pistoletazo de salida para un proyecto que, te reitero, aspira a ser la tercera fuerza de la provincia de Málaga y que tiene como objetivo claro y básico mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Creo que hace falta un partido única y exclusivamente municipalista. Pues Por Mi Pueblo es
quizás la fuerza política emergente que más puede crecer, al menos con lo que sabemos hasta ahora. Nos faltan por conocer muchas cartas todavía de la partida del 28M. Puede haber alguna sorpresa importante, pero van a tener muchas candidaturas y en algunos sitios ya gobiernan. Lo tenían muy claro desde el principio, de que ellos eran un partido municipalista, que no aspiraba tampoco ni a recibir órdenes de ningún estamento superior del partido ni nada. Son municipalistas y han ido expandiéndose, yo creo que de forma muy inteligente por toda la geografía malagueña. Yo particularmente estas elecciones creo que podrían ser un buen pistoletazo de salida para la consolidación del partido a nivel provincial. Se han dicho que van a dar el campanazo, creo que fue el término que usó en ese... Aún no se conocen nombres, la verdad es que estamos ahí siempre estos días, estas semanas son de continuos rumores y no hay, pocos nombres, el caso de los que ya conocidos. Están pescando bastante en Ciudadanos. Sí, están tratando de... Pero bueno, Ciudadanos también tiene intención de presentar listas. Bueno, ya anunció aquí en la comarca el caso de Nerja, el caso de Rincón de la Victoria. En el Algarrobo entendemos que también se presentará el actual primer teniente alcalde. Sí, va a tener lista también en Vélez. En Vélez, Málaga, donde se ha presentado, pero solo sacó representación en 2015. Y por mi pueblo veremos a ver lo que consigue. También se ha oído estos días, se ha podido leer por algunos digitales el tema de... ¿Quién suena en Nerja para por mi pueblo? Se han escuchado algunos nombres y bueno, lo que puedo decir es que son Normalmente buscan gente que ya ha estado en corporaciones anteriores. Sí. Bueno, pues el nombre que me ha llegado pero sí estuvo en, vamos a dar alguna pista, como cargo de confianza con el gobierno de Rosa Raval. Es decir, alguien cercano al PSOE y también en otra formación que hay en Nerja, Unidos por el Pueblo de Nerja, que tiene actualmente un concejal, aunque desde el año 2019 está como no adscrito, por un enfrentamiento con el gobierno del Partido Popular. El concejal José García, que ha iniciado una cruzada judicial contra el alcalde en varios aspectos, y la persona que me cuentan que está moviendo el partido es alguien, como digo, que estaba próximo, iba en la lista, aunque no ha sido concejal y sí fue cargo de confianza con Rosa Raval. Es decir, que no es alguien que venga del espacio, digamos, de centro-derecha, sino que es alguien más del espectro de centro-izquierda. Habrá que ver si cuando se concrete el nombre quién es y en otro municipio. El caso de Torrós también se ha anunciado, no se conoce si va a haber, si van a ser algunos de los concejales que están en el gobierno o alguna escisión de alguno de los partidos que ya tienen representación. Escisión me refiero a alguien que decide tomar ese protagonismo para intentar tener ese espacio de poder y de decisión frente a alguien que está ya en la corporación, ¿no? Es decir, de pasar de ser cola de ratón a tratar de ser cabeza de león, no sé, un poco. La verdad es que este partido se conoce también en los corrillos un poco como el partido de los rebotados. Suelen ser concejales que han tenido una trayectoria en distintas formaciones y que acaban, bueno, ahí está sin ir más lejos el caso de su fundador, que es un alcalde que ahora cumple 20 años en su de mandato, 5 legislaturas. Alderal Lucena comenzó en el Partido Andalucista, tuvo una etapa efímera en el Partido Popular y a partir de ahí funda este partido y bueno, está teniendo una trayectoria... y sigue ganando con mayoría absoluta en su pueblo. Veremos qué pasa el 28 de mayo. María, en Rincón de la Victoria parece que, salvo que los problemas de salud se lo impidan, el candidato va a ser José María Gómez. Efectivamente, José María Gómez, más conocido como Pepín. Que también tiene una dilatada trayectoria por distintos partidos. Efectivamente, ha dicho el término rebotado. Bueno, lo tenía aquí subrayado, de rebote de otros partidos, como es el caso de Pepín, que ya ha pasado, si no recuerdo mal, por el Partido Popular, pero 4 ha estado en el Partido Andalucista, también en otra formación. Sí. Creo que después del Partido Popular pasó a un partido independiente que fundó él. Y duró nada. Y de ahí ya el Partido Andalucista tuvo un paréntesis. Actualmente es parte del gobierno municipal y siempre suele ser una figura clave en el resultado de las elecciones en Rincón de la Victoria. Pues veremos a ver qué es lo que pasa ese día 28, porque si efectivamente se consolida su candidatura, a ver si termina siendo de nuevo un eje para darle... ¿Por mi pueblo? ¿Con por mi pueblo, efectivamente, con por mi pueblo. Creo que en Rincón es donde el único pueblo de la comarca que está claro
bueno, junto a Benamocarra y supongo Moclinejo, pero ni Vélez Málaga, ni Torrox, ni Nerja, sabemos todavía. Vélez Málaga, a priori, debería ser Antonio Subirón, aunque se está hablando mucho en los pasillos de qué puede pasar con Por Mi Pueblo en Vélez Málaga en las próximas elecciones. Antonio Subirón es un animal político, es una persona con muchísima experiencia y puede estar replanteándose si ir de cabeza de lista o estar de momento está en todas las notas de prensa y eso está. ¿Es secretario de organización? Sí, como para presentarse como candidato, ¿no? Yo particularmente pienso que es un buen candidato, pero que también es cierto lo que comentaba ahí antes, yo no voy a decir rebotado, pero sí es cierto que son gente que han acumulado una serie de experiencias a lo largo de su trayectoria política y Por Mi Pueblo lo ha ido aunando de una manera o de otra. Eso le ha hecho ser un partido mucho más pragmático, porque hay de izquierda, de derecha, de más de centro, más independiente, más... Y si logran, como ya digo, en estas elecciones asentarse definitivamente, puede tener un gran futuro en la provincia. Bueno, por Mi Pueblo aspira a ser tercera fuerza política. Bueno, lo que aspire yo... eso es lo que dice Adela Lucena. En Ciudadanos las cosas pintan mucho peor de lo que pintaban en 2019. La situación del partido no es ni mucho menos la de hace 4 años. De hecho, la semana pasada tuvieron una situación complicada en Rincón de la Victoria, donde la Junta Directiva del partido dimitió en bloque porque no están de acuerdo con la designación de la candidata Ana Belén Palomo. Vamos a escuchar a la portavoz municipal, a Clara Perles, y a la propia candidata Ana Belén Palomo. Verás que la Junta Directiva, ellos no apoyaban esta candidatura, pero realmente la afiliación sí que la apoyaba. Es decir, tenemos una Junta Directiva, la que ha dimitido, que su primer planteamiento era que ni siquiera nos presentásemos a las elecciones municipales. No se puede salir con tan pocas ganas. La situación nuestra podrá ser mejor, podrá ser peor, porque ya se sabe que a nivel nacional pues quizás no estamos todos los fuertes que deberíamos, pero tenemos que salir con ganas y con ilusión, que es como viene Ana Belén. Ana Belén viene con ganas, viene con ilusión. Que claro, se está diciendo que soy externa y que no me conocen, pero bueno, ahí está la hemeroteca. Yo llevo 5 años en Ciudadanos y en esos 5 años he participado en muchísimas actividades del Rincón de la Victoria y tenemos fotos y bueno, han salido incluso en redes sociales, pero eso no es lo importante es que se está diciendo que yo no vivo aquí, pero es que no es cierto. Yo hago vida aquí, trabajo aquí, tengo una inmobiliaria y yo trabajo aquí. Como también dijo Begoña Villacís el otro día, todavía quedamos algunos locos que creemos que el centro político es necesario y por eso venimos con muchísima ilusión. Uno de los municipios donde mayor presencia ha tenido Ciudadanos y donde mejores resultados ha obtenido en esta comarca, y así están las cosas. Que además desde el principio que yo recuerde llevan con esto, desde el principio de Ciudadanos llevan con este tipo de temas. Yo creo que la señora esta se equivoca en el primer momento, que tiene que estar dando explicaciones de dónde vive, dónde no vive, etcétera, etcétera. Las explicaciones que tiene que darle a un ciudadano es el trabajo que va a realizar, los proyectos que tiene, porque es que parece mentira que todavía estemos pensando que es que nos vamos hacia unas elecciones municipales. Tiene que decirle a la gente cuáles son sus proyectos, su programa político, qué es lo que piensa hacer, cómo piensa hacer, y aprovechar un espacio en la televisión como ha tenido ahora para explicarlo a la gente, en vez de estar a la defensiva contando de que trabaja y tiene una inmobiliaria allí. Ese tipo de problemas y de interno entre los partidos es lo que decíamos antes con Guzmán, que yo creo que al ciudadano no le llega. O si le llega no le importa. Si esta chica es buena trabajadora y hace un bien por su pueblo, pues habrá quien le vote o no. Se llame Ciudadano o se llame como se llame, porque en Rincón tuvimos un ejemplo con Carloni, se llamaba Carloni, que sacó, se cabreó con el PSOE, creo que estaba en el PSOE, se cabreó y sacó un partido independiente y llegó a ser alcalde con ese partido independiente. Por lo tanto, cuando hace un buen trabajo y la gente está contenta contigo, la gente te vota. Además se llamaba Partido MPMV, Partido Social Independiente de Rincón de la Victoria. Sí, no sé cuánto tal. Y llegó a ser alcalde de Rincón de la Victoria. Por lo tanto, es más el trabajo que pueda hacer tu persona o el que ya haya hecho,
a tener que estar dando explicaciones de Ciudadanos está mejor o peor, o vamos a luchar con toda nuestra ilusión. Eso ya se te supone. Lo que no sabemos es cómo, ni qué, ni cuándo, ni de qué manera. Cosas tangibles que al ciudadano es lo que le hace falta saber. María, al margen de lo que ocurra dentro del partido, en la calle, ¿se habla algo de esto? Es que es lo sorprendente, porque cuando se presentó en el pasado noviembre, Ana Belén como candidata, tenía el apoyo de Guillermo Díaz, plantearon esas ideas, las cuales has echado en falta, ¿no? el ver defendiéndolas, y era partían de la ciudad dormitorio, ¿no? De que Rincón tenía que dejar de ser una ciudad dormitorio. Esa sí sería la base a buena hora de su candidatura cuando se presentó en noviembre. ¿Y qué pensaba hacer para evitar? Claro, pues promover el empleo allí, que no fuese solo una ciudad dormitorio, que es el término que emplearon. El problema está en que se quedó ahí solamente en decir esa frase en el día de su presentación de su candidatura. Crearemos empleo. Pero no solo eso, sino que se quedó en el día en ese noviembre, se quedó lo que dijo, y hecho en falta que la gente hable de eso en la calle, porque no se habla del partido más que no sea de su ruptura en Rincón. Pues a eso es lo que me refiero. Perfectamente. Mal escenario, ¿no? Bueno, la verdad es que Ciudadanos tiene una papeleta complicada en estas elecciones, después de haber desaparecido del panorama político andaluz, después de haber sido socio de gobierno, esto que decíamos antes del pez pequeño, el pez grande se come al chico. Y ciertamente, bueno, en Rincón tuvieron 3 concejales en 2015, creo que fue, pasaron a 2 y no sabemos si la cuenta irá a 1 o pasará a 0. Y cuando un partido está en esta situación, pues se repiten este tipo de enfrentamientos. En la comarca, la verdad es que el caso de Nerja, el único que se conoce por ahora, es un candidato nuevo y no ha trascendido que haya este tipo de conflictos en la asamblea. De hecho, yo he hablado con algunos militantes y bueno, me han contado que este candidato, Nicolás Álvarez, es un chico joven, que no es de Nerja, es de Frigiliana, aunque ha hecho vida en Nerja, y viene con mucha ilusión, tiene muchas ganas de presentarse, muy muy joven. Puede decir que puede ser hijo de cualquier, bueno, empezando por el alcalde, o incluso más joven que los hijos que tiene José Alberto Armijo. Y creo que lo que van a tratar de vender en esta legislatura es esa juventud. Y bueno, la concejala, tengo entendido que no va a seguir, aunque todo puede pasar. La concejala de Ciudadanos, digo que puede que vuelva a ir de número 2. Es una concejala que ciertamente ha tenido cierta baraca, vamos a decir, suerte, porque no ha sido nunca candidata, pero ha acabado siendo concejala de gobierno, tanto en la legislatura, de gobierno. En la anterior fue el concejala liberada, sin responsabilidad de gobierno, en el gobierno tripartito, y en esta legislatura, desde el año de la constitución de la corporación, es concejala de gobierno con el PP, con responsabilidades de varias delegaciones. Tiene playas, nuevas tecnologías, y no, después de estas dos, en el caso de la primera no fue concejala desde el comienzo, pero lleva, pues vamos a decir, casi 8 años de concejala, y ahora no van a aprovechar ese aval y van a sacar un candidato nuevo. En el Rincón ocurre algo parecido. El caso de Clara, esta ha sido su primera legislatura, no sé si ha manifestado... La candidata fue Elena, Elena Aguilar. Sí, Elena sí que deja la política. Elena deja la política, que sí que lo ha confirmado. Recuerdo cuando nació el partido en Vélez Málaga, trajeron un candidato que no era de aquí, en fin, eso que siempre se dice mucho, sobre todo desde lo de Macarena Olona, todo el mundo le dice, es que no es de aquí, no vive aquí y tal. No sé si te acordarás perfectamente aquel hombre que tenía el pelo blanco, ¿no te acuerdas? Lo tuvieron que cambiar varias semanas antes del inicio de la campaña. Y desde ese primer momento hasta el día de hoy, todo ha ido mal en Ciudadanos. Bueno, en general va mal en Ciudadanos la situación. No tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Me has dejado... Paco Gálvez, María Méndez, Eugenio Cabezas, gracias por estar aquí a fondo analizando la situación política en la comarca de la Axarquía. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos un viernes más aquí en 101 Televisión. Estamos tomando el pulso a esta precampaña electoral cada semana con un líder político con el que analizamos la situación de cada una de las formaciones que concurrirán a las elecciones del 28 de mayo y después con el posterior análisis de lo que nos cuentan y de lo que está pasando en la comarca de la Axarquía. Muchas gracias, buenas noches, buen fin de semana.
Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa.